puedes ir. Amado me acaba de ofrecer dinero para hacer la publicidad de su campaña política en la radio. ¿Qué piensas hacer? Pues aceptarlo. Necesitamos dinero para cubrir las pérdidas de la editorial, para mudarnos a Los Ángeles. En fin. Bueno, hablamos de esto en otro momento. Yo ya me quiero ir a casa, estoy exhausta. Y la verdad, no quiero estar aquí cuando se lo lleven. Yo me encargo de todo, vete a descansar. Te veo después. Sí. Carmelo. Que la acompañe alguien de confianza, por favor. Tú quédate conmigo, que voy a ir a ver a Matamoros. Quiere que pida refuerzos. Es un tipo peligroso. No, no creo que sea necesario. Yo soy abogado, soy de los que meten preso a la gente. No me voy a agarrar con el a balazos. Pero sí quiero que estés tú ahí para custodiarme. Sí, señor. Gracias. Del amor al desamor hay un solo paso. Gotas de dolor se hacen un abrazo y otra vez vuelves a caer. El amor y el desamor los divide un hilo. Vuelas sin querer del calor al frío y es tan cruel porque nunca llegas a aprender. Sí. Estuvo bien. Vamos a volverla a cantar, por favor. ¿Y la quieres desde ahí o No, desde el no, principio? desde donde la cantaste está bien, ahora con los músicos. Vamos a ver si es cierto que son tan buenos como dicen. Improvisen algo, lo que sea. Bueno, pues yo pensaba meterle algo un poquito urbano para que esté al día. Tú me dices. No, papi, chécate esto, a ver qué te parece. El amor y el desamor hay un solo paso. Gotas de dolor se hacen un abrazo. Y otra vez vuelves a caer, vuelves a caer. Adelante. Te traje esta suite porque aquí venía tu papá, con modelos, artistas, con el pago de las payolas. Si las paredes hablaran. ¿Y eso fue antes o después de separarse de mi mamá? Eso me lo voy a reservar. Secretos de Guarura. Por favor, siéntate. Órale, ya saben, el que no tenga el coraje suficiente se va a quedar sin mujer y sin hijas. Tú conduce. No se preocupe, son balas de salva, pero le tienen que tirar a todo lo que se mueva. ¡Órale! Pues vamos al grano, Amado. Me interesa contar con tu cooperación para enterarme de todo lo que sepa sobre los negocios de mi papá. Me da mucho gusto escuchar eso. También sé que le ofreciste dinero a Selva para que empiece a promocionar tu campaña. El único problema que yo le veo a eso es... ¿cuál es tu ideología política? ¿Qué quieres? Mi ideología política. Decir lo que la gente quiere escuchar. Hacer obra pública con mi constructora y generar trabajo. Darle entretenimiento a la gente. Conciertos gratis. Música, artistas. Pan y circo siempre ganan. Yo doy el pan, ustedes el circo. Bueno, ¿qué tienen ustedes dos en la cabeza, caramba? Los inversionistas estuvieron así de verlos peleándose. ¿Saben que están encantados con la pareja que hacen Manara y Rafa? Porque ellos se comportan como ganadores. En cambio, ustedes... ¿Cómo quieres que este me haga una canción? Se está dando mi competencia. ¡Se vale madre ese que me... ¡Conflicto de intereses, hermanito! ¡Cállense los dos! Dejen de insultarse, caray. Tienen que unirse y sacar una canción ganadora, sí o sí. Esta disquera era el sueño de su hermano. Necesitamos recuperar esta familia. Y la mejor manera de hacerlo es que ustedes se unan y saquen adelante esa canción y logren ganar. Logren vencer a Rafa y a su cantante.
Si no lo pueden hacer por ustedes, entonces háganlo por él. Ay, mira, mamita, que le pones todo hecho bola. A ver, dóblalo bien, así. Ay, mamá, estaba bien. No, no Ya está me bien. hiciste bolas otra vez. Ay, sí. ¿Y estos cerillos? ¿A poco Julio César fumaba y nunca me dijo nada? No, mamá. Aquí el único que fuma es Isaac. Seguramente son de él. Ay, qué cosita. Ay, mira, es Lucho. Ahorita te digo cuánto y por la canción, ¿eh? Bueno, ¿Qué onda, preciosa? Oye, a ver, cuéntame eso de la canción pirateada, porque no entendí bien el texto. pues resulta que te tengo nada más y nada menos que la mezcla final de la rola de Rafael Zavala en el tributo a Julio César y pues, ¿cómo ves que yo te la puedo vender antes de que salga? Claro, te la compro. Solo que el efectivo te lo doy después porque ahorita estoy en Los Ángeles. Bueno, está bien, déjame hablar con mi contacto y te llamo. ¿Te late? Espero tu llamada, mi reina. Ah, y también espero que aceptes pronto mi invitación a cenar a casa. Sé que la pasaremos muy bien. ¿No te hacía temblando con la bebida? No te imaginas todo lo que tomé, abuelo. ¿Qué quieres? Ya estuve con tu nuera. Le hice creer que estaba de su lado y terminó insinuando cosas que, por tratarse de ti, no pienso publicar. ¿Qué clase de cosas? Pues, como que tu hijo tiene algo que ver con la muerte de Julio César. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? Quiero pedirte un favor. Que no pierdas de vista ni a tu padre ni a tu abuelo. ¿Me estás pidiendo que los espíe? La verdad, no confío en ellos. Esa yegua estaba muy mansa y de momento, pues, como que comenzó a reparar muy feo. Está loca, pero pues así hay que marcarla como tal. Está bien. Así lo haré. Era el entrenador de caballos. Sí, eso escuché. Pues me gustó lo que escuché. Pero ensayemos otro día en otro lugar. Puede ser en mi casa, que tengo una sala de ensayos. Sí, como mandes, Rafa, vamos al mambo. Sería un honor. Pues nos vamos. Oiga, si ya acabaron con Manara, me gustaría hablar con ella un segundito. ¿Puedes? Sí, claro. No te vayas, Rafa. Tienes que firmar todavía un documento con el abogado. Te está esperando acá arriba. Ahora que llega a Los Ángeles, les deposito el primer cheque y bueno, ustedes me dicen cómo quieren hacer los spots. Selva se pondrá en contacto contigo para ver ese tema. ¿Cuándo crees que puedas tener información acerca de los negocios de armas que mencionaste? Hablo con los europeos y te paso la información. Lo que sí te recomiendo a ti y a tu hermana es que se vayan a vivir del otro lado de la frontera. Ahí es más seguro. Cuando los vean, le disparan a sus vatos hasta quedarse sin balas. Rafa, ¿y esa cara? ¿Estás preocupado por los músicos? No, no es mi esposa. No me puedo quitar de la mente la imagen de ella esposada, vencida en sus adicciones, los chismes, las humillaciones. Bueno, ya no te preocupes. Mira, Itzel se va a recuperar. Y de los escándalos, todo mundo se olvida. Lo que sí queda son los contratos. Este es el contrato de la sociedad ya autorizado por todos los inversionistas. Chécalo y mientras voy a tomarme un poquito de café.
Perdón, no te podía contestar. ¿Qué pasó? ¿Habló? Soltó la sopa. Además, parece que insinuó lo tuyo con el que cantaba. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer que aprenda. El tipo es un cínico. Es un manipulador. Lo único que hizo fue usarte para comprometerte. ¿Estás celoso? ¡Claro que estoy celoso! Pero no es solo eso. Realmente me hubiera encantado producirte. Bueno, si lo escogí a él es porque se la debía. Pero nuestra relación es estrictamente profesional. Nunca va a haber nada con Rafa, te lo juro. Nunca. ¿Estás segura de eso? ¿Claro? ¿Qué tan segura? Muy segura. A ver. A ver qué. ¿Sabes si es cierto? Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.